Han pasado ya 208 años en el que nuestro país, Colombia, ha pasado por procesos reformistas, volátiles, débiles y regresivos. Todo está bajo un contexto de violencia, Exclusión y precariedad. recobrar nuestra libertad. le ha costado al país la vida y los sueños de muchas personas. Pues el contenido de esta historia, Llevado por el republicanismo, centralismo, presidencialismo, Confesionalismo. y el debate entre la libertad de derechos y poderes públicos. Para entender nuestra historia constitucional debemos remontarnos años atrás, con la Guerra de Independencia contra España, 1810-1819. En los comienzos del constitucionalismo colombiano encontramos 7 cartas en 20 años y una joven tradición de gobiernos formalmente legítimos, pero varias veces quebrantada y desafiada por conflictos civiles. En 1810, con el Acta de Independencia del 20 de julio, se proclama el pueblo para ser independiente de la corona española. Este acto se queda en mera manifestación, ya que por incidencias de la nueva administración empieza el periodo denominado como Patria Boba. ¡Que viva Cundinamarca y el centralismo! ¡Que vivan las Provincias Unidas y el federalismo! Rápidamente se establecen 12 constituciones provinciales y otras 5 como proyectos. Se adopta el centralismo como régimen republicano, al verse en riesgo por una nueva reconquista española. En 1811 se da la expedición de la Constitución de Cundinamarca el día 30 de marzo. Se implementa un estado de unión personal, combinando la monarquía con la república. Por otro lado, las provincias de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja empiezan a discrepar sobre el centralismo de Cundinamarca. En 1812 se expide la Constitución del Estado de Antioquia, aceptada por el pueblo el 3 de mayo de 1812. Más tarde se da la reforma del 18 de julio de 1812, por la cual se adopta una estructura republicana. En 1814 retorna Fernando VII al trono español y en consecuencia de esto se dan 3 enmiendas al Acta de la Confederación. 1815. En este periodo se desarrolla la reconquista española de la historia de Colombia con la llegada del general español Pablo Morillo al territorio de la Nueva Granada con el fin de restaurar el virreinato. En 1817 se promulga el decreto de apertura del 30 de octubre sobre las bases de la administración pública, en el cual se establecen asuntos como las funciones del jefe supremo de Estado, la división del Consejo, esta en 3 sesiones. La primera, el Estado y la Hacienda. La segunda, la Marina y Guerra. Y la tercera, el Interior y Justicia. Volvamos al año de 1819. Tras el proceso de reconquista, los libertadores con ansias de retomar el poder y despojar a las dominaciones españolas luchan contra estos y se destacan 2 guerras. La primera guerra es la Guerra del Pantano de Vargas. La batalla se dio el 25 de julio y fue la primera vez que patriotas y liberales entraron a muerte. Y la segunda fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto, que es considerada la verdadera independencia. Allí sale la ley fundamental de apertura del 25 de diciembre, en donde se unen esta república de la Nueva Granada con Venezuela para formar la Gran Colombia.
Es donde Bolívar, quien era presidente para ese entonces, presenta su propuesta de república extensa, la cual se somete a 2 proyectos constitucionales, que fueron suspendidos por operaciones militares. En 1820, el día 11 de enero, se expiden varios decretos por los cuales se declara abolida la esclavitud, y desde ese momento, la raza negra entiende que América ya no es más su cárcel. En 1821 se expide por el Congreso de Cúcuta la Constitución de la República de Colombia, con la cual se declara a la nación libre e independiente de otro país. Pero se da un descontento por bolivarianos al no ser una constitución autoritaria y se da un descontento por los santanderistas al no ser bastante federalista. También en ese año se establece la Asamblea de Cúcuta con 61 representantes, quienes se instalan en mayo de 1821. También para el mismo año se proclama una ley fundamental en la unión de los pueblos de Colombia, como ratificación a la ley de Angostura planteada por Antonio Nariño. La organización interior de la República está organizada de modo que el departamento y las provincias son meras divisiones administrativas, sin poder decisorio alguno. Se desarrolla el sistema de elecciones indirectas, donde se restringe aún más la participación popular. Solamente podrían votar los varones casados o mayores de 21 años, alfabetos y que tengan propiedad o negocios o practiquen una profesión. Se establece un legislativo bicameral. El poder ejecutivo recibe un presidente elegido por la Asamblea Electoral, con un periodo de 4 años y con reelección prohibida. También se da la creación de una alta corte de justicia. En 1828 se expide el decreto orgánico de la dictadura de Bolívar. Tras esto, los santanderistas intentaron asesinar al Libertador y este fue en cambio desterrado por varios años. El 13 de junio, tras el manifiesto por parte de la Junta de Notables que pedía al Libertador salvar la patria, regresa Bolívar al poder. Con el derecho orgánico, todas las funciones relevantes recaen en el jefe de Estado. Se establece un Consejo de Ministros y de Estado. Se supervisa la presidencia, la vicepresidencia y el Congreso. Para el mismo año se da la Convención de Ocaña, en donde se estableció la Asamblea Constituyente, que se dio el 9 de abril al 10 de junio, y cuyo objetivo era reformar la Constitución de Cúcuta. Para finalizar, en 1829 se acelera la crisis final de la Gran Colombia por una negociación con cortes europeas, con el propósito de conseguir un príncipe coronado que gobernase a Colombia como una monarquía constitucional. Se da la rebelión republicana del general José María Córdoba. Ahora vamos a hablar sobre el periodo de la República de la Nueva Granada, la cual se reconoce así desde el año 1830 tras la disolución de la Gran Colombia hasta el año 1858. En el año 1830 se dio un acontecimiento importante, el cual fue la expedición de la Constitución de la República de Colombia el día 5 de mayo. ¿Qué caracterizó a esta Constitución? En primer lugar, se diseñó haciendo alusión a una república unitaria y presidencialista, un legislativo bicameral y un sistema electoral indirecto con un estudio de libertades controladas. Asimismo, se crea el Ministerio de Estado y la autoridad del Procurador General de la Nación. Además, se aprueba el procedimiento de enmienda. En tercer lugar, se eleva la ley del patronato eclesiástico a canon constitucional. ¿Bajo qué contexto pasaba nuestro país en este momento? Se dio entonces la separación de Venezuela y Ecuador. A su vez, Bolívar presenta una renuncia que no fue admitida y tras de la cual Rafael Urdaneta, general leal del Libertador, declara la guerra contra Domingo Caicedo, presidente encargado. Meses después, lamentablemente, el día 15 de diciembre, muere Simón Bolívar. Ahora bien, en el año 1831 surge la Ley Fundamental del Estado de la Nueva Granada como decreto legislativo. Debido a esto surgen 2 acontecimientos importantes. El primero de ellos se da el 7 de mayo, donde se convocan una constituyente a los diputados de los departamentos neogranadinos, Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, el Istmo y Magdalena. El segundo acontecimiento se da el 15 de diciembre, donde se expidió un decreto el cual garantizaba las autoridades en ejercicio de la Constitución del año 30, la cual pretendían sustituir. Ahora bien,
En el año de 1832 se expide la Constitución Política del Estado de la Nueva Granada. Se da a su vez la adopción de una legalidad marcial limitada y la convalidación de los códigos grancolombianos. Se podría indicar que en esta parte de la historia Francisco de Paula Santander se lleva un papel como titular, ya que en la Convención de 1831 queda elegido como primer presidente constitucional del nuevo régimen. Este va de 1832 hasta 1837. Por un tiempo, la fracción bolivariana se da como desaparecida. En 1833 sufre una serie de atentados y 17 personas fueron juzgadas, condenadas y fusiladas a causa de estos. Entrega la presidencia en 1837 a su vicepresidente José Ignacio de Márquez, quien gobierna hasta 1842. Santander muere en 1840. Mas no todo gira alrededor de este régimen. Se dan a su vez otro tipo de eventos, como la Guerra de los Conventos, que poco después se convierte en la Guerra de los Supremos. El gobierno ataca a la religión. ¡Fuera Márquez! La administración se dedicó a la educación pública y al fomento agrícola. Las primeras plantaciones de café y tabaco se dan en estos años. En el año de 1843, el día 8 de mayo, se expide la Constitución de la Nueva Granada, fuertemente conservadora y confesional, en donde se limita el régimen de los derechos y se fortalece el régimen presidencialista. Aparece el principio de autoridad y de legalidad. De igual manera, aparece el término acto legislativo. En 1851 se declara abolida la esclavitud gracias a López. En el año 1853, el día 20 de mayo, se expide la Constitución Política de la Nueva Granada. Constitución caracterizada de centro federal, presidencialista, con patronato eclesiástico y una fuerte política de libre cambio. Las libertades públicas incluyen el derecho a sufragar directamente por todos los hombres mayores de 21 años o casados, sin ninguna otra restricción. Permitieron los derechos a la asistencia pública, el cabildo abierto y se reconoce el sufragio femenino. Para esta época, el país estaba en un contexto donde pasaba por un latente bipartidismo emergente y descontento popular, que podría explicarse debido a la crisis del medio siglo, donde se da un proceso socioeconómico crítico que crea una nueva clase social de comerciantes y exportadores, con el objetivo de crear su propia fuerza política, o sea, la liberal. Pero como no todo es color de rosa, surge con esto los nuevos sindicatos integrados por los artesanos, quienes no aceptaban la modernización del Estado con el capitalismo y los incentivos a la producción privada. A esto se le agregaba la negociación para navegabilidad del río Magdalena y la apertura del canal de Panamá. El general José María Melo depuso al presidente Obando, esto en defensa de las artesanías. Igualmente, en este contexto de la época, más de 30 cartas provisionales fueron expedidas entre el año 53 y el 54. Fueron de 4 tipos: conservadoras, moderadas, liberales y radicales. El periodo federal o federalista va desde 1858 a 1886. En el año de 1858 se expide la Constitución de la Confederación Granadina con un carácter de federalismo formal y material gracias a la reforma centrofederal en un estado laico, libertario y librecambista. Además, con esta se reconoce la libertad de cultos y las ideas individuales. En el año de 1861 se adopta el nombre de Estados Unidos de Colombia. Se da la suscripción al Pacto de la Unión el 20 de septiembre como carta provisional que legitimó el poder de Mosquera y aseguró la transición a una fase superior del federalismo. Los estados que no estaban suscritos al pacto no eran admitidos como miembros del Estado. Piden una serie de decretos, entre estos la expulsión de los jesuitas, la desamortización de bienes de manos muertas o expropiación del latifundio eclesiástico. En el año de 1863 se expide la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, la cual estuvo vigente durante más tiempo que las anteriores. Produce más de 50 guerras civiles provinciales. En dicha constitución se redujo el periodo presidencial a 2 años, tenía mecanismos de reforma muy complejos, se da la abolición de la pena de muerte, la reducción de pena de prisión a un máximo de 10 años, se otorga la libertad de adquirir armas y comerciar con ellas, prohíbe la retroactividad de la ley, se da el reconocimiento del derecho del ciudadano a pedir la suspensión por la Corte y la revocación por el Senado. Finalmente, se garantiza la libertad religiosa absoluta. En 1873, el Olimpo Radical puso en vigor el Código Civil,
Rafael Núñez llega al poder y se formula la estrategia de la regeneración que pretendía desmantelar el Estado federal y su constitución radical, además de restaurar la estructura del régimen constituido por Bolívar. Trae consigo esto la creación de un banco central y la adopción de una norma que trasladaba la guardia del orden público de los estados soberanos al gobierno general. Entonces, para 1885, los radicales se levantarían en armas contra Núñez y en el mismo año se expediría el decreto 594, el cual dispuso que los gobiernos estaduales enviaran 2 de sus delegatarios cada uno para integrar el nuevo cuerpo constituyente. El 30 de noviembre se expide el acuerdo de reforma y es aprobado en diciembre. Se establecieron 3 propuestas, la de José María Samper, la de Sergio Arboleda, la de César Medina, las cuales fueron rechazadas. Así como Caro, un hombre de confianza de Núñez, redactó un nuevo borrador. Luego de unas semanas el texto fue moderado con contribuciones del liberal Samper y la última constitución es sancionada el 5 de agosto de 1886. Esta constitución tenía un carácter de reunificación del territorio, consolidación del presidencialismo, regreso al confesionalismo, como también efectos civiles al matrimonio, la aceptación del concordato y restablecimiento del autoritarismo. Las bases de reforma que constituyen la estructura básica de la constitución de 1886 eran las siguientes. Entre 1892 y 1898, Caros fue la presidencia y en su periodo ocurriría la rebelión liberal en el año 1895, terminando con la Guerra de los 1000 días desde el 17 de octubre de 1899 hasta el 1 de junio de 1903, acontecimiento que favoreció la separación de Panamá con la ayuda de los Estados Unidos el 1 de noviembre de 1903. Las reformas que podemos destacar aplicadas a la Constitución del 86 se encuentran las reformas del Quinquenio de Reyes, que tienen lugar durante la República Conservadora. Estas son reformas autocráticas que pretenden fortalecer el poder ejecutivo. Se elimina la vicepresidencia y las 2 designaturas, se suprime el Consejo de Estado, las asambleas departamentales se transforman en consejos administrativos, se hace flexible el procedimiento de enmienda constitucional y se encarga dicha función al constituyente de bolsillo, se subordinan las administraciones regionales y locales al Ejecutivo, se prolonga el periodo presidencial a 10 años en tanto Reyes permaneciera en el cargo. Esas reformas fueron derogadas posteriormente por la Contrarreforma de 1910, cuyo propósito era la moderación del centralismo, la regulación del presidencialismo y la extensión de las libertades públicas. Las reformas de 1936 y 1945 o de la República Liberal, las reformas de 1957 y 1968 o del Frente Nacional, se enmarcan en un contexto de desarrollo capitalista y de fortalecimiento de la infraestructura, como también de una intervención del Estado en la economía. Y fue el momento del liberalismo para intentar modernizar las estructuras del Estado. Mediante la llamada Revolución en Marcha, Alfonso López Pumarejo estableció ciertas reformas constitucionales frente al régimen de libertades y capacidades estatales, como el derecho a la huelga y el derecho a la asistencia pública, la libertad de conciencia, de enseñanza y de reunión, definiendo el trabajo como una obligación social especialmente protegida por el Estado. Otro punto sobresaliente es el tema de la propiedad privada, hasta ahora tan polémico en la historia del país. La reforma plantea que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Otra reforma importante es la contenida en el Acto Legislativo número 1 de 1945, orientada hacia una puesta al día de la organización administrativa en una perspectiva presidencialista. Se define a las Fuerzas Armadas como no deliberantes y no votantes. Crean comisiones permanentes en ambas cámaras. El presidente, los senadores y representantes, los diputados y los concejales serán directamente elegidos por todos los ciudadanos varones mayores de 21 años. De 1945 a 1953 se produce el golpe de Estado de Rojas Pinillo, quien bajo reforma constitucional garantiza por primera vez en la historia del país el sufragio femenino. Finalmente, el Acto Legislativo número 1 de 1968, bajo la presidencia de Lleras Restrepo, pretendió el fortalecimiento de un presidencialismo tecnocrático casi autocrático. Otras reformas más tardías sobresalientes. Es hora de hablar de nuestra Constitución vigente, la Constitución Política de 1991.
Primero les contaré sucesos importantes que incidieron en su creación. El país pasaba por una crisis de gobernabilidad, legitimidad y representatividad. Se iniciaban procesos de desideologización y de abstencionismo, ya que casi todas las manifestaciones eran tomadas como problemas de orden público, y ante esto el país se encontró por mucho tiempo en estado de sitio, es decir, nos encontró en una época de represión y de censura. Pero como si no fuera poco, el narcotráfico fue una especie de bomba a la cual le faltaba muy poco por explotar, ya que permeó la vida pública y privada de las personas e incidió en desatar masacres, secuestros, extorsiones y asesinatos políticos. Uno de los hechos más relevantes de esta época fue el Bogotazo, el cual consistió en una serie de disturbios ocurridos en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Esto en consecuencia del asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. De allí se desata el periodo también conocido como violencia política o violencia bipartidista. Y este, a su vez, se caracterizó por la creación de movimientos sociales como el Manifiesto y la Séptima Papeleta. Iniciativas que en su mayoría la desatan jóvenes estudiantes. En segundo lugar, encontramos la aparición de movimientos armados, tanto de derecha como de izquierda. Así que presta atención a la siguiente explicación acerca de estos. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo o FARC-EP. Ejército de Liberación Nacional, o ELN. Machuca, 16 años después, conmemora la muerte de 84 personas, luego de que un atentado contra el oleoducto que pasa por Fraguas, Machuca, corregimiento de Segovia, nordeste de Antioquia, marcara a esa población. EPL, o Ejército Popular de Liberación. Paramilitares. Movimiento del 19 de abril o M19. Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero entonces, ¿qué apaciguó la oleada de violencia en Colombia? Resulta que el 24 de julio de 1956, en los llamados diálogos de Benidorm, los líderes del Partido Liberal y Conservador firmaron un acuerdo en el que se reconoció el entendimiento bipartidista. Allí se comprometieron a una sucesión de gobierno con una coalición amplia de los partidos, lo que se denominó el Frente Nacional, un pacto o acuerdo político vigente en Colombia entre los años de 1958 a 1974. Esto fue así durante 4 periodos presidenciales, es decir, 16 años. Ahora pasamos a estudiar los acuerdos de paz que se desatan desde el año de 1981 hasta el año del 2016. Así que presta atención a la explicación de estos 12 puntos.